¿no? Pasamos este sustazo el lunes y otro después ya no me acuerdo ni cuándo fue, en la noche, pero gracias a Dios aquí estamos y no pasa nada si no es bajo el control del Señor, ¿no? A veces le decimos al Señor: Señor, toma el control de la situación. No, hermano, Dios tiene el control de las situaciones porque Él es soberano, Él está por encima, Él gobierna. El cielo gobierna, Él gobierna los cielos, la tierra, los gobiernos humanos están bajo el control de nuestro Señor. Amén. Así que estamos confiados, estamos tranquilos, el Señor está con nosotros, su promesa es esa, estar con nosotros hasta el fin. Así que estamos alegres, ¿no? Estamos contentos por la presencia del Señor, por su palabra, por lo que el Señor ha estado haciendo, lo que el Señor hace en este momento y lo que el Señor va a hacer con nosotros, ¿no? Entre nosotros también como iglesia. Así que, hermano, gracias a Dios, una vez más decimos, gracias a Dios por la alabanza, ¿no? Por este tiempo que podemos reconociendo quién es el Señor, reconociendo a nuestro Creador, reconociendo a ese Dios soberano que está por sobre todas las cosas. Así que, hermano, pues vamos a continuar. Abre tu Biblia en Nehemías capítulo 9. Hemos estado estudiando este libro, recordemos un poquito, la semana pasada nos quedamos en los primeros versos de este capítulo, cómo de pronto Esdras, ¿no? y cómo se levantan estos hombres después de haber pasado tiempo reconociendo y pasado tiempo en la palabra del Señor, leyéndola por mucho tiempo como pueblo, como individuos. Y esto hace algo en el corazón del pueblo. Esto hace que el corazón del pueblo se vuelva al Señor, regrese, se restaure la adoración al Señor, la alabanza al Señor, la alabanza en todos los sentidos. Y leíamos en los primeros versos de este capítulo cómo también a través de la confesión de nuestros pecados, o particularmente el pueblo de Israel, viene confesando su pecado, reconociendo quién es Dios y reconociendo el pecado que había cometido el pueblo, ¿no? Y eso es ese arrepentimiento y la confesión de pecados, decíamos, es la antesala, o es esto que podemos llamar avivamiento. El avivamiento en medio de la iglesia es cuando el pueblo de Dios vuelve arrepentido, primeramente reconociendo quién es Él, reconociendo su grandeza y reconociendo también de dónde nos ha sacado, reconociendo nuestros pecados. Ahora vamos a leer Nehemías, vamos a leer del 9, del versículo 6 al versículo 11. En esta, lo que dicen algunos que es la oración más larga registrada en la Biblia. Nosotros sabemos que Nehemías era un hombre de oración, ¿no? Desde el principio, cuando se encuentra o escucha las noticias de que el pueblo está mal, en el capítulo 1, él viene y ora al Señor y derrama su corazón, como él dice, al Dios de los cielos, ¿no? Después, cuando está frente al rey, que el rey le pide ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas para ir a ver a tu pueblo? Lo primero que hace Nehemías es venir en oración, quizá la oración más corta, porque él tenía que dar una respuesta al rey Artajerjes, ¿no? Y después, ahora vemos ya no solo Nehemías, sino todo el pueblo respondiendo ahora en oración al Señor. Y dice así Nehemías 9, a partir del versículo 6, dice: tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército,
la tierra y todo lo que está en ellas, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo. Versículo 10, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vuelves el corazón de tu pueblo hacia ti. Que es lo que te pedimos esta mañana que hagas con nosotros. Que vuelva, Señor, nuestro corazón a poder reconocer tu grandeza, a poder reconocer quién eres, tu santidad, a poder reconocer tu soberanía, que tú eres el Dios de los cielos, Señor. Y a poder voltear, Señor, nuestro corazón, nuestro rostro y todos nuestros sentidos, Señor, a adorarte, a bendecirte, a exaltarte, a que con ese reconocimiento podamos saber que tú eres Dios, que tú eres el Rey de Reyes y que tú eres Señor de Señores, Señor. Y podamos hacerlo así. Hoy venimos, Dios, arrepentidos, reconociendo de dónde nos has sacado, reconociendo nuestro pecado, pero también reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey. Te honramos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Acabamos de leer parte de esta oración, parte de lo que el pueblo ya junto con estos levitas venían diciendo al Señor. Pero para tener un poco de contexto, vamos a leer lo que ya leíamos la semana pasada, pero para encaminarnos en estos versos recordemos lo que estaba pasando en este momento. Dice el versículo 4 de ahí Nehemías 9. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Estamos viendo cómo Esdras está orando al Señor, cómo el pueblo responde con este quebranto, con esta confesión de pecados. Y dice el versículo 5, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Esbanías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la tierra hasta la eternidad, y bendígase el nombre suyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Llegan entonces los levitas y se levantan. Se ponen de pie, vamos a ver más adelante el significado de esto, y se levantan, aunque ya lo hemos en otros momentos estudiado. Se levantan, dice, en la grada, se levantan en alto, en las escaleras, estos levitas. Y entonces, parte de estos levitas dan una invitación al pueblo que vamos a ver más adelante. Pero es importante que podamos reconocer en estos capítulos, que este reconocimiento de Dios, esta adoración al Señor, este ponerse en pie, empieza con quien está al frente, con quien está a la cabeza, con el liderazgo. Primero empieza Esdras, Nehemías, y ahora vemos a los líderes, a los levitas, Es importante reconocer eso. No se trata esta mañana solo de lo que hicieron los levitas o el liderazgo del pueblo en ese entonces. Se trata de lo que vamos a hacer nosotros hoy con la palabra del Señor y cómo ponerla en obra. Tal vez tú eres el padre de familia, tal vez tú eres la mamá y hay gente, tus hijos, bajo tu liderazgo.
Tal vez lo hemos dicho, no quiere decir que necesariamente un líder sea el que tenga una capacidad enorme, pero como hijos de Dios, nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos influencia y debemos ser influencia para alguien. Y muchas veces nosotros esperamos que las cosas pasen en nuestros hijos, por ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros esperamos que las cosas pasen y que alguien responda al llamado de Dios. Pero es importante que nosotros, como hijos de Dios, como padres de familia, como líderes, en el sentido que lo estamos aplicando, volvamos primero nuestros ojos al Señor, ¿no? Y no esperar que alguien más confiese sus pecados y adore al Señor y reconozca al Señor, sino nosotros ser ejemplo de esa adoración y de ese reconocimiento. Muchas veces con nuestros hijos buscamos que ellos adoren al Señor, ¿no? Buscamos que ellos hagan ciertas cosas. Una vez unos amigos nos invitaron a una comida, ¿no? Y el padre de familia estaba ahí delante y le dice a sus hijos, empezaron a comer sus hijos, ¿no? Y le dice, ustedes oren, ¿no? Y nos llamaba la atención porque el papá no oró por los alimentos, sino a cada uno de los hijos les decía que lo hicieran, ¿no? Porque el papá estaba convencido que era algo que debía poner en el corazón de sus hijos, orar y dar gracias por los alimentos. Pero él mismo no quería hacerlo, ¿no? Y él le decía a sus hijos, tú hazlo, ¿no? Yo no, como excluyéndose un poco de esto. Es importante que nosotros sepamos que el papá, el líder, a quien Dios le ha dado influencia, es el primero que se pone en la brecha y levanta sus manos y adora al Señor y ora por los alimentos y reconoce al Señor y reconoce su pecado. Hay veces que nosotros estamos y creemos que estamos en una postura en el que aquel que peca es otro, ¿no? Aquel que peca es alguien más, ¿no? En casa, en familia, aquel que está mal es mi hijo, ¿no? Aquel que está mal, y bueno, sin duda puede que esté mal alguien, pero repito, el reconocimiento empieza con nosotros, con cada uno de nosotros reconociendo al Señor. Ahora dice la segunda parte del versículo 5, dice, levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios. Los levitas se levantan primero sobre la grada, versículo 4 lo veíamos, y ahora ellos hacen una invitación general al pueblo. Y los levitas le dicen al pueblo, levantaos, bendecid a Jehová nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. ¿Qué dicen ahora estas personas, estos levitas? Levantaos. Esta palabra levantaos, nosotros la estudiábamos, ¿no? Ustedes recuerdan, el pueblo del Señor se levantaba ante la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor era leída, ellos se ponían de pie, dándole la importancia que tiene la palabra del Señor. Particularmente en este verso, esta palabra levantaos quiere decir traer a escena, surgir o llevar a cabo. Traer a escena, surgir o llevar a cabo. Es decir, de alguien que estaba pasivo, ¿no? Sentado, tal vez sin hacer mucho, es un llamado a la acción. Es un llamado a ya no ser solamente un espectador de lo que está haciendo Esdras, ya no ser solamente un espectador de lo que están haciendo los levitas. Ahora todo el pueblo, el llamado de Dios es para todo el pueblo a accionar, a hacer algo. Estos hombres, los levitas, ya estaban puestos de pie, ya estaban en esta acción de adoración al Señor. Ahora es un llamado general al pueblo, ahora es un llamado general a la iglesia, ahora es un llamado particular de Dios a tu vida. Levántate, ponte en acción. Ya no podemos estar pasivos. Necesitas levantarte, necesitas estar en escena, ¿no? Necesitas ser parte de esto.
A veces, repito, solo estamos como espectadores, ¿no? Que alguien más haga, que alguien más se levante. Y ya. ¿Sabes qué? Papá, en tu casa es tiempo de que te levantes. Es tiempo que te pongas de pie. Mamá en casa, es tiempo de que te levantes. Que ya no seas solamente una espectadora, un espectador de lo que hace alguien más, ¿no? Encargando tal vez a nuestros hijos, ¿no? A alguien más. O encargándole a alguien más la educación de nuestros hijos, o tratando de que alguien más venga y solucione los problemas en casa, o los problemas con tu esposa, o los problemas con tu esposo. Sin duda, esto viene con la ayuda del Señor. Pero lo que el Señor ahora nos está diciendo es: levántate, ponte de pie, entra en acción. Necesitamos todos como pueblo, lo veíamos al principio de capítulo 8, todo el pueblo en pie, como un solo hombre, vino y le pidió a Esdras: abre la Biblia y enséñanos, léenos lo que dice la Biblia. Ahora nosotros surgimos y llevamos a cabo algo. Dice: levantaos, bendecir a Jehová nuestro Dios. Bendecid a Jehová nuestro Dios. Esto podría parecer una contradicción. ¿Por qué? Bendecid quiere decir literalmente arrodillarse. Arrodillarse. Particularmente arrodillarse como un acto de adoración. ¿Cómo? El Señor le está diciendo, o los levitas le están diciendo al pueblo: levántense. Pero por otro lado le están diciendo: arrodíllate, ¿no? ¿Sabes qué? El Señor está hablando de una actitud de humillación y de adoración al Señor. Esta actitud de cuando alguien viene y se somete a la voluntad de un rey, por ejemplo, ¿no? Tú te acuerdas, lo hemos visto quizá en películas, como cuando está el rey, la gente llega y hace una reverencia e inclina sus rodillas, reconociendo la posición del rey. Ahora el Señor nos dice: levántate, entra en acción, pero como este acto de adoración, reconociendo la posición del rey y humillándonos a nosotros mismos. Un acto de adoración. Es necesario que la adoración en nuestras vidas quizá tome un punto en el que no está. A veces pensamos que el tiempo de adoración, y no solo estoy hablando de música o de alabanzas, estoy hablando de adorar al Señor. A veces tomamos solo el tiempo de adoración al Señor, quizá los domingos cuando estamos aquí, ¿no? Los miércoles cuando venimos al estudio, ¿no? Hace algún tiempo, abriéndote mi corazón, ¿no? que yo estaba viviendo un momento de dificultad personal en mi salud, unas situaciones complicadas en mi vida. El Señor me llevó a adorarle. Y aunque yo muchos años y mucho tiempo he estado en una tarima tocando algún instrumento, guiando a la iglesia a adorar al Señor, yo me di cuenta que en mi vida eso no estaba pasando. Tenía mucho tiempo que yo no tomaba mi guitarra solito, el Señor y yo, no para guiar a nadie, sino para yo adorar al Señor. Había pasado mucho tiempo y tenía razones, quizá pretextos, ¿no? El tiempo siempre córrele, o tomaba un instrumento pues para preparar las alabanzas y escribir música para que el grupo de alabanza pudiera hacerlo, ¿no? Y tomaba mucho tiempo en eso, pero el tiempo así solito con el Señor, cantándole, adorándole al Señor, la verdad es que no recordaba la última vez que lo había hecho. Y en esos momentos de dificultad, ¿no? Cuando leía levántate y bendice al Señor, en esos momentos de dificultad yo oía del Señor: levántate y adora a tu Señor. Levántate y adora. No esperes a que Iber esté aquí y te diga: levanta tus manos y adora al Señor y reconoce a un Dios glorioso. Es algo que
Tiene que ser algo habitual en nuestras vidas. Hermano, levántate, entra en escena, toma acción y bendice y adora a tu Señor. Arrodíllate, humíllate delante del Señor. Puede ser algo físico, por supuesto, puede ser algo físico. El arrodillarnos, el postrarnos ante nuestro Señor. Aunque, repito, más que un acto físico, está hablando de una actitud del corazón, de adoración, de sometimiento, del reconocimiento de la soberanía y de la grandeza de nuestro Señor. Este llamado de los levitas al pueblo, levántate y bendice. Y dice el versículo 6, seguimos leyendo. Ellos reconocen primeramente quién es Dios. Dice el versículo 6, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que dicen estos hombres? Primeramente al Señor, reconocen el poder de Dios, reconocen quién es Dios y le dicen, tú solo eres Jehová. Otras versiones en esta frase lo traducen así, solo tú eres Señor. Esta palabra del Señor, bueno, la NTV lo traduce solo tú eres Señor, la NBI lo traduce tú eres el único Señor. Otra traducción dice tú eres el que gobierna. Cuando están diciendo solo tú eres Señor, están reconociendo el gobierno del Señor sobre nuestras vidas, el gobierno del Señor, que Él está. Dice el salmista, tú eres Dios. Tú nos creaste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, reconociendo quién es Él. Tú solo eres Jehová. Podríamos pasar mucho tiempo estudiando lo que significa esta palabra Jehová o esta transliteración de la palabra Yahvé, ¿no? Literalmente quiere decir el que existe o el que es. Aquel que no tiene principio, aquel que no tiene fin. Todos nosotros fuimos creados un día. Todo el planeta Tierra fue creado un día. El Señor no tiene principio, es el que es, el que era, el que es, el que ha de venir. Él no tiene un principio, Él no tiene un fin. Decía el Señor, cuando te preguntan a Moisés, cuando te pregunten quién te envía, contéstale, yo soy el que soy. Él es el que es. Él es nuestro Señor. Y sin entrar demasiado en la exégesis o en el estudio profundo de esta palabra o del nombre del Señor, te voy a dar algunos significados o algunas implicaciones que hay en este nombre. ¿Qué quiere decir Jehová? Quiere decir el que está en el haber, ¿no? Como decíamos, el que existe. Quiere decir el dador de la vida, donante de existencia. Donante de existencia. Él es el que creó todas las cosas. Implica, Él es el creador. Implica también el que lleva a cabo. El que lleva a cabo. Implica el que causa la caída de la lluvia y de los rayos, el que destruye enemigos. Implica el que es absoluto, el que es inmutable, el que nunca cambia. Repito, Él es el que era, es el mismo que es hoy y es el mismo que será. Él nunca cambia. Él es el siempre vivo, el que siempre entra en manifestación como el Dios de la redención. El que siempre entra en manifestación como el Dios de la redención. Repito, esto es en algún sentido algo corto por cuestiones de tiempo, ¿no?
de quién es Dios. Pero reflexiona un poco en esto: el que existe, el Dios verdadero, el dador de vida, el que lleva a cabo, el que causa la lluvia, el que destruye a sus enemigos, el que siempre está vivo, el que es inmutable. A ese Dios que con palabras torpes tratamos de describir, porque Él es mucho más que todo eso. A ese Dios es el Dios que pasamos un buen rato adorando esta mañana. A ese Dios que estamos intentando describir aquí es a quien le levantaste las manos esta mañana. A ese Dios soberano, poderoso, que nunca cambia, es a quien levantaste tu voz y le cantaste. ¿Y sabes qué es lo milagroso de eso? Ese Dios que intentamos describir. Y digo intentamos porque nunca con palabras lograríamos describir quién es nuestro Señor, quién es Dios. Porque nosotros somos finitos y tenemos fin. Él está por encima de todo eso. Lo milagroso de esto es que ese Dios escuchó tu adoración y este Dios se agradó de ella. Él vio que levantaste tus manos al cielo. Él vio tu necesidad. Él vio que quizá con una voz no privilegiada, ¿no?, pero hiciste todo para llevar esta mañana adoración al Señor. Él vio cómo con todo el trabajo, quizá con todo y la desvelada de anoche, Él vio cómo dispusiste tu corazón y pusiste el despertador en un domingo en la mañana cuando todo el mundo está dormido, tal vez, ¿no?, cuando todo el mundo se apura, tal vez para ir más bien y que no se acabe la barbacoa o los tamales, ¿no? Él vio cómo dispusiste y pusiste tu despertador con el propósito de adorarle. Hermano, Él se agrada de tu adoración. Dice en Juan que llega el tiempo donde los verdaderos adoradores lo adorarán. Porque Él busca esos adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Ese mismo Dios te escuchó esta mañana cantándole y adorándole con la actitud que lo hiciste. Él vio tu servicio, Él vio tu esfuerzo, Él ve tu corazón. Ese corazón que se levanta, que entra en acción, que no solo observa esa acción, ese corazón que viene y adora al Creador del cielo y de la tierra. Y es lo que dice aquí, seguimos leyendo versículo 6. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo tu ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Él creó los cielos. Los levitas, Esdras, están dando una razón más para alabar al Señor. Él es el creador del cielo y de la tierra. Lo hemos dicho en diferentes situaciones. Al ratito que salgamos, date una asomada al cielo. Hoy que venía para acá, veía un cielo nublado precioso, donde algunas nubes se abrían y entraban unos rayos de sol. Y no podía dejar de pensar que hubo alguien que creó eso. Alguien tan grande que creó todo el firmamento. Y nuestros ojos pueden dejar de ver en algún punto, ¿no?, porque somos limitados. Pero eso es aún más grande de lo que vemos. El Señor creó todo eso. Al decir, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, esto implica que reconocemos la autoridad de Él.
Reconocemos quién es Él, y no solo quién es Él como creador, sino como gobernador, como autoridad sobre todo. Reconocemos que Él es soberano y que Él es el que sustenta toda la creación. Él sustenta la creación. Él nos sostiene. Qué milagroso es, hermano, que nos vamos a dormir, ¿no? Y nuestro cuerpo mágicamente, digo mágicamente entre comillas, no se olvida de respirar. Y te despiertas respirando. Y de todas las funciones que son necesarias para que podamos despertar al otro día. Dice el salmista: yo me acosté, dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él es el que nos sustenta, Él es el que gobierna. Ve por favor a Juan 1, el Evangelio de Juan 1, versículo 3. Vamos a leer versículos 3 y 4. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Hablando del Verbo, quien es Dios, dice así, versículo 3: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cualquier cosa creada ha sido creada por Él. Ahora vea Colosenses 1 también, versículos del 15 al 17. Dice Juan: todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Él. Ahora aquí Colosenses 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Recuerda, la palabra primogénito no quiere decir el primer creado, quiere decir el principal sobre toda la creación, el que está sobre toda la creación. Versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, visibles e invisibles. Lo que ves y lo que no ves fue creado por Él, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Te das cuenta? Los gobiernos, los tronos, las autoridades, cualquier cosa visible, cualquier cosa invisible fue creada por Él. Versículo 17: y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, Él las creó y Él las sustenta. En Él todas las cosas permanecen. Iniciamos el servicio adorando al Señor y tomando un tiempo para orar al Señor. Ahora debemos tener bien claro que todas nuestras peticiones, esta oración que hacíamos en la mañana, la oración que hagas al ratito, no sé, cuál sea tu próxima oración al final del servicio, la oración que hagas por los alimentos esta tarde, cuando el Señor te conceda alimentos y comerlos. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, debemos tener en cuenta que le estamos orando al Creador del universo, al que sustenta todas las cosas, al que tiene toda la autoridad y el poder para responder nuestras oraciones, porque ese poder y esa autoridad le pertenecen todo a Él. ¿Cuántas veces oramos reconociendo o teniendo claro esto? Se vuelve automático, ¿no? Es fácil que se vuelva automático. Así: Señor, gracias por estos alimentos, amén, ¿no? Quizá un par de palabras más, palabras menos, ¿no?
Pero si tenemos la conciencia de a quién le estamos orando, no quiere decir que antes de los alimentos hagas una oración de 3 horas, ¿no? Quiere decir la actitud de reconocimiento de nuestro Señor cuando venimos orando. Todo lo que dice Juan, por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Lo que acabamos de leer en Colosenses, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principal. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, y Él sustenta todas las cosas. Este ejemplo viejo que se ha puesto siempre, ¿no? Si tú llegas con el presidente o alguien con autoridad, ¿no? Quizá tienes algún problema y vas a llegar con una autoridad que tiene el poder para resolver tu problema, ¿no? A veces ponemos nuestro mejor vestido, no llegamos tarde a la cita, ¿no? Llegamos lo más puntual, reconocemos su autoridad, ¿no? Porque finalmente es una autoridad, tu autoridad es puesta por Dios, ¿no? Si esa persona está en ese lugar es porque Dios le concedió autoridad, ¿no? Reconocemos su autoridad, ¿no? Ahora, ¿cómo reconocemos la autoridad de nuestro Señor? Cuando venimos con Él en oración. ¿Quién es el Señor para nosotros, ¿no? En Él está la razón para adorarlo. A veces creemos que la razón para adorarlo está en nosotros mismos o incluso en las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y si bien el Señor ha hecho cosas por nosotros y eso es un motivo de adoración, incluso esas cosas no serían necesarias para que hubiera en el Señor mismo motivos de adoración. Porque acabamos de leer cuál es el motivo: que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es el creador del cielo y de la tierra. En Él están todas las razones para adorarle, no están en nosotros. Seguimos leyendo Nehemías 9. Sigue esta oración, este reconocimiento del pueblo hacia su Creador, lo que el Señor ha hecho. También más adelante cómo ha respondido el pueblo, que no ha sido necesariamente bien. Pero dice Nehemías 9:7: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Versículo 8: Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del jebuseo y del gergeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Ahora reconocemos el poder de Dios en medio de esta elección que hizo Él primero en Abraham, ¿no? Que definitivamente esto nos da la idea, o podemos ver el fruto en esta oración al decir tú escogiste a Abraham y todo. Ahorita hablamos un poco sobre esto particularmente, pero esto da la idea que ahora el pueblo está leyendo la Escritura. Ahora el pueblo conoce lo que hizo Dios en otro tiempo. No quiere decir que necesariamente el pueblo hayan sido grandes estudiosos. Recuerda, habían pasado 70 años, incluso lejos de las Escrituras. Había gente que había nacido sin tener la presencia de las Escrituras. Repito, no quiere decir que hayan tenido 70 años estudiando las Escrituras o hayan tenido todos 70 años acceso. En cuanto las vieron, recuerda, ellos vinieron con Esdras a decirle, léenos por favor, tenían una urgencia. Y habían pasado, habíamos dicho, 4 horas, medio día leyendo las Escrituras. Y ahora ellos vienen con el fruto de esto.
Señor, tú hiciste esto con Abraham. De ahí la importancia de conocer a nuestro Señor. Porque ¿a qué Señor le estamos orando si no lo conocemos? O si no conocemos su carácter, o si no conocemos sus obras. No solo es un amor por la historia, es un amor por la obra del Señor en nuestras vidas. Ahora el pueblo está dispuesto a escuchar al Señor. Podemos escuchar, podemos leer al pueblo hablando lo que el Señor les había dejado a través de las Escrituras, estas expresiones exactas de lo que el Señor ya había dicho antes. Y ahora, con ese conocimiento de Dios a través de las Escrituras, dice el versículo 7, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. En segundo lugar, el pueblo reconoce que el Señor es quien eligió a ese pueblo de una manera misericordiosa, que Dios escogió a Abraham para establecer una relación con Abraham. Decíamos hace ratito, reconocer que Él es el creador, que Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Reconocemos que Él fue quien nos llamó cuando estábamos perdidos, que Él fue el que nos escogió cuando estábamos muertos y que esta no es una obra de nosotros. Hay quien le conflictúa o lo pone triste tal vez esto de que el Señor ha elegido a su pueblo, ¿no? Y de pronto lo ponen como si fuera algo injusto. ¿Por qué el Señor? Cuando no tenemos el parámetro de cuál es la justicia del Señor. Bueno, lo justo es que por el pecado todos fuéramos condenados. Eso es lo justo. Queremos justicia, eso es lo justo. Pero el Señor, un día, no sé sus razones, no sé por qué, porque en mí no había razón alguna. Un día el Señor puso sus ojos en mí y decidió escogerme. ¿Y sabes qué, hermano? Ese Dios que habiendo mucha gente un día puso sus ojos en ti y decidió escogerte y llamarte su hijo y entregar a su hijo por ti. Eso creo que, hermano, es un motivo de adoración y de darle gracias, ¿no? Es un motivo de estar contento. Señor, me escogiste. Yo no hice nada. Yo no era bueno. Yo no era santo. Yo no era justo. Yo había hecho todo lo necesario para ser tu enemigo, Señor. Pero tú un día me escogiste, me limpiaste, me lavaste, me diste vida, pusiste en mi fe, me regeneraste, me hiciste una nueva criatura. No sé para ti, hermano, pero eso para mí es un motivo de gozo y de alegría. Reconocer que la obra es de Cristo, que la obra es de Él, que Él, como dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo, dice la Biblia, nos escogió. O sea, hermano, no somos el plan B de Dios, ¿no? Chispas, este pueblo se fue por otro lado, a ver a quién escojo. No somos el plan B. Desde antes de la fundación del mundo, Él conocía tu nombre, Él conocía quién eres, y desde este momento, como dice Romanos, no porque quisiéramos o no porque corríamos, sino porque Él tuvo misericordia, nos llamó y nos hizo sus hijos. Porque la elección de Abraham es relevante para nosotros. Vamos por favor a Gálatas 3. Gálatas 3, vamos a leer del 7 al 9. Porque es relevante esto que dice Nehemías 9 con respecto a la elección de Abraham y elección del pueblo. Dice Nehemías 7,
te lo voy a leer también en la Nueva Biblia de las Américas. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe. Versículo 8. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, hermano, está hablando de ti y de mí, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Te das cuenta? No somos el plan B, ¿no? Dice aquí, la Nueva Biblia de las Américas, versículo 8, la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, o sea, era algo que iba a pasar, previendo que Dios te justificaría a ti y a mí, anunció las buenas nuevas a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué es relevante para nosotros la elección de Abraham? Porque en su elección hemos sido bendecidos nosotros y hemos sido justificados. Versículo 9, así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham el creyente. Vamos a saltar al versículo 14. Gálatas 3:14 dice: a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Hemos ahora nosotros, a través de Abraham, ¿no? La bendición de Abraham, ha venido la promesa del Espíritu mediante la fe. Y ahora leamos el 28 y el 29, que dice así: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Nos gozamos en la elección de Abraham y adoramos el poder de Dios en la elección, porque en esa obra, desde ese momento, el Señor traía el paquete completo. El Señor nos ha justificado y nos ha dado redención. Los que son de la fe, como leíamos, son hijos de Abraham. Leíamos el versículo 8, ¿no? El Evangelio se le predicó a Abraham. El Evangelio para quienes íbamos a ser benditos en Él, ¿no? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Hoy alabamos al Señor, nuestro Dios, porque fue Él quien tuvo misericordia y nos escogió como pueblo, porque Él nos amó primero. También el pueblo del Señor, estos levitas, estos hombres de pie que estaban en acción bendiciendo al Señor, adoraron al Señor por cumplir sus promesas. Dice el versículo 8 de Nehemías 9:8, dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. La Nueva Traducción Viviente traduce esta última frase: y has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Has cumplido lo que prometiste porque tú siempre eres fiel a tu palabra. Él ha cumplido sus palabras. El Señor le había prometido una tierra a Abraham, ¿te acuerdas? Y ahora el pueblo de Israel estaba en la tierra que Dios prometió a Abraham. Y entonces el pueblo de Dios estaba adorando al Señor porque cumplió su promesa, y para el pueblo en ese momento era tangible. Estamos repatriados, después de haber estado en Babilonia todo este tiempo, ahora estamos aquí. Señor, has cumplido tu promesa. Y nosotros alabamos al Señor
porque ha cumplido su promesa. El Señor había prometido enviar un Mesías. Nehemías, o la gente del tiempo del Nehemías, no había visto al Nehemías, no había visto al Mesías, perdón. Era algo que era por venir. Pero ahora nosotros sabemos del Mesías que vino hace 2000 años entregando su vida. El Señor cumplió su promesa de enviar al Mesías, el autor de salvación eterna, decía Juan, de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, de Él hablamos. Y ahora el Señor ha prometido regresar por nosotros. Y ahora el Señor ha prometido que donde está Él, vamos a estar nosotros. Es lo que decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Voy a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy quiero que ustedes estén. Si así no fuera, todavía dice el Señor, yo se los hubiera dicho. Hermano, Jesús, el Señor, Dios, es tangible, hermano. Lo que Él ha prometido, lo ha cumplido todo el tiempo. Y ahora si ha prometido que va a regresar por nosotros y que vamos a estar con Él, hermano, el Señor va a cumplir su promesa, porque ese es su carácter. Y nosotros alabamos hoy a Dios por su promesa cumplida con Abraham, por su promesa cumplida en el Mesías, por las promesas cumplidas a nosotros, ¿no? Esas promesas que tú y Dios saben, ¿no? Esas promesas que tú y el Señor saben. Y el Señor cumplirá su promesa de que vamos a estar con Él. El pueblo reconocen ahora también el poder de Dios en la redención. Seguimos leyendo Nehemías, ahora vamos al versículo, Nehemías 9, versículo del 9 al 11. Dice: y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en ese día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Dice un autor que leía, te voy a decir literalmente lo que él escribe en estos textos. El carácter de Dios revelado y su reputación permanente, por tanto, no solamente son de creador, como lo vimos, ¿no? Él es el creador del cielo y de la tierra. Pero no solo se queda en ser creador, sino Él es un Dios misericordioso, hacedor de promesas, ¿no? Que Él cumple su palabra. Y no solo eso, sino Él es el Salvador de su pueblo, alguien que ha actuado en términos concretos para hacer realidad su palabra. El pueblo de Dios puede recordar el tiempo en que Dios lo redimió tangiblemente. No es un mito soñado para pacificar a un pueblo, es un evento real que les demostró que pueden confiar en el Señor, quien es poderoso para salvar. Ellos habían sido testigos, dice aquí, ¿no? Miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hizo señales y maravillas contra Faraón y contra sus siervos. Versículo 11: dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. El Señor redimió y salvó a su pueblo. El Señor, hermano, es quien nos ha redimido, nos ha salvado, el quien ha abierto el mar. No sé qué es más milagroso, abrir el Mar Rojo o abrir
nuestro corazón que estaba muerto y darnos un corazón de carne, sensible a la voz del Señor. Éramos esclavos del pecado, así como era el pueblo de Dios, esclavo en Egipto, y estaba sometido sin esperanza. Pero un día el Señor cumplió su promesa, cumplió su palabra, los rescató, los sacó de Egipto, pudieron pasar en medio del mar seco, y a los perseguidores los echó a la profundidad del mar. Este Dios poderoso que salvó a Egipto ahora es tangible para nosotros, es poderoso y nos ha salvado a nosotros, quienes estábamos condenados. La paga de nuestro pecado era muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna para todo aquel que cree. Y tal vez si tú vienes hoy por primera vez, ese Dios poderoso que abrió el mar y que hizo pasar a su pueblo en seco, y cuando había terminado de pasar, los enemigos de su pueblo entonces fueron sepultados en el mar. Ese Dios poderoso que salvó a su pueblo es poderoso para salvarte a ti. Es poderoso para sanar tu corazón, para salvarte de la condenación del pecado. Decíamos, lo dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte. Y no solo se trata de la muerte que cualquiera de nosotros puede tener en cualquier momento. Está hablando de la muerte eterna, de la separación eterna, de la condenación eterna. Pero dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Envió entonces a Cristo, a Jesús. Dios, viendo tu necesidad, viendo tú y mi pecado, se hizo como un hombre. ¿Te imaginas? Dios se hizo como un hombre. Y ya estando en condición de hombre, se hizo como siervo y fue a una muerte y muerte de cruz. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese Dios que salvó a su pueblo de Egipto es poderoso para salvarte esta mañana, para concederte el arrepentimiento, ¿no? Y que puedas voltear hacia Él y tener la esperanza que muchos de los que estamos aquí tenemos. Lo decíamos hace ratito. Un día vamos a cerrar nuestros ojos en esta tierra, y si bien la muerte es un momento difícil, pero para el Hijo de Dios la muerte es un momento emocionante y de alegría, porque ese día que cerremos nuestros ojos en esta tierra vamos a estar con nuestro Señor y lo vamos a ver tal cual Él es. Lo vamos a ver y vamos a estar eternamente con Él. Así que, amigo, te invito. Decíamos las palabras de Juan: lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida. Los que estamos aquí, de lo que hemos visto y oído te hablamos. Estábamos perdidos y hoy somos salvos y tenemos esperanza, y vamos a ver a nuestro Señor. Y por eso lo adoramos, y por eso lo bendecimos, y por eso nos levantamos, por eso tomamos acción. Ya no nos quedamos como observadores, por eso nos levantamos y tenemos una vida rendida en adoración a nuestro Señor. Por favor, inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso, porque siendo santo y justo y estando en ese lugar de gobierno y de autoridad, Señor,
no consideraste, Dios, estar en este lugar como a cosa que aferrarse, sino que viniste a esta tierra, Señor, tomando condición de hombre, Padre. Es increíble, Señor. Es increíble, Padre. Nos llena de asombro el ver tu poderío en los cielos, Señor, de todas las huestes celestiales, todas esas huestes que se someten ante tu autoridad, tu dominio y tu poder, Señor. Ese Dios que cumplió su promesa con su pueblo y que ha cumplido su promesa de enviar al Salvador del mundo, y que cumplirás tu promesa, Señor, de que un día estaremos para siempre contigo, Dios. Permite, Señor, que esas verdades transformen nuestra vida, que esas verdades transformen nuestro corazón, Señor, y nos lleven a honrarte, a alabarte, a exaltarte, a bendecirte, a humillar nuestro corazón, a reconocer que tú eres Dios, a reconocer nuestra condición, a reconocer y confesar nuestro pecado, Señor, a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, a reconocer que tú eres bueno, que tú eres santo, que tú eres justo. Te exaltamos y te bendecimos. Hermano, y en tu lugar, levanta tus manos, sin importarte quién está al lado, quién está atrás, sin importarte lo que vas a hacer después. Levanta tus manos y toma unos minutos para adorar al Señor. Tú con tus palabras levanta tu voz y dile: Señor, gracias. Señor, gracias porque me salvaste. Gracias, Señor, porque no me has dado lo que merezco, Señor, sino me has dado tu misericordia y tu gracia, Señor. Señor, gracias por mi familia. Señor, gracias por la iglesia en la que me has puesto, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque me has dado alimento, Señor, todo este tiempo. Porque me has dado sustento. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos, Señor. Gracias porque un día nos viste, Señor, y tuviste cuidado de nosotros, Señor. Y podemos venir delante de ti poniendo todo afán y todo peso de pecado, Señor. Y estamos en paz y tranquilos, Señor. Tenemos una paz que el mundo no entiende, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Lo has tenido y lo tendrás, Señor. Te honramos, te exaltamos, te damos gloria y honra, porque eres poderoso, porque creaste el cielo, porque creaste la tierra, Señor, porque has cumplido tu promesa y porque nos has redimido, Señor. Te honramos, Señor, te honramos, bendito Padre, y te exaltamos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.